Mucha gente pretende escribir teatro, pero hay pocos dramaturgos. Este arte, como cualquier otra actividad humana, tiene sus reglas fundamentales. De no respetarlas, se corre el peligro de hacer cualquier incómoda extrañeza que milite en contra de su esencia. Como público y como organizador de festivales nacionales, he tenido que sufrir innumerables mamotretos considerados experimentos, fruto amargo y deprimente de directores improvisados o recién salidos de un horno tibio y de agresivos dramaturgistas casi analfabetos. Soy un poco duro, pero creo que de alguna forma hay que vengarse del daño que se le hace a nuestro teatro, o sea, el teatro hecho con seriedad, por lo menos. No va a decir que todo lo que se escribe tiene calidad, pero por lo menos tiene respeto por la forma. Algunos autores o directores en función, invocando búsquedas ciegas de innovaciones formales, simplemente por una hipervalorización de genio personal o por épater le bourgeois, que en francés se traduce como para darle patadas al burgués, a ustedes. Yo no soy artista. Crean obras de las cuales consideran como única manera de hacer teatro moderno, contemporáneo o postmoderno. ¿Qué puede ser una cosa postmoderna? Una cosa que no está sucediendo ahora, que si no va a suceder después, un disparate. En ellas son violadas la totalidad o al menos la mayoría de los preceptos consagrados por indiscutibles textos a lo largo de la historia del género. Excusándose en un vano orgullo que les hace sentir misteriosos e inteligentes, cuando no es simplemente producto de un fanático pavoneo que se autosatisface, testifica enfática y fanáticamente que sus engendros están destinados a una élite intelectual o que tan solo buscan autocomplacerse, algo que juran está en la naturaleza del arte y no es verdad. Y es patrimonio del artista, ya que perjuran el destinatario de su creación debe tener la prerrogativa de interpretar lo que quiera en el acto de comunicación, cuando en realidad lo que sucede es que se está expresando una nada, producto de su inconsciencia. Sus extrañas tendencias de montaje son en realidad fruto de revisiones ya hace tiempo superadas en sus lugares de origen y además mal digeridas por ellos al no partir de una justa reacción como era el caso de sus creadores. Rarezas aplicadas por un criterio de extemporánea moda que en realidad tratan de suplir u ocultar una carencia de conocimientos y de posibilidades. O sea, a principios del siglo pasado, del siglo XX, el teatro había conservado su forma original hasta donde era posible. Y los existencialistas, grupos de filosofía en cierta forma popular, decidieron hacer cambios y lo hicieron a través de sus creencias, pero con talento y respeto. Eso creó una epidemia de que todo el mundo pensó que podían hacer lo que hacían esa gente y comenzaron a hacer disparates en escena. En este caso, justo le interrumpa, maestro. ¿Qué opinión merece el teatro de inmersión? El teatro de inmersión, la modalidad del teatro de inmersión, en el que el público, los actores, se ve muy improvisada, se ve un teatro muy improvisado en el escenario, pero entonces desde ahí sale uno de los actores o actrices, salen a buscar uno de los protagonistas de la obra, que es una persona de público cualquiera, y la llevan al escenario, y la obra como que termina sin ninguna estructura, uno se queda como Eso es una pérdida de tiempo, porque un clásico shakespeariano de Calderón de la Barca, López de Vega, puede durar 3 horas o 4, pero uno sale cargado de emociones y de sentido y de historias. Pero esto es una pérdida de tiempo.
O sea que yo he sido algo dulce al decir esto. Esto es sumamente preocupante para los que como yo amamos y respetamos nuestra profesión, la cual, por causa de esa práctica reflexiva, resuma una triste incertidumbre, sino certeza, que se refleja en el alejamiento no solo del habitual público culto que conoce lo que es el vanguardismo, le parece esto una tomadura de pelo, sino también la de la grande y siempre potencial audiencia popular, a quien les resulta incomprensible e insoportable tanta incoherencia. Aclaro que los conocimientos que pongo a disposición, que les voy a poner a ustedes en el día de hoy, no son en ninguna manera absolutos ni obligatorios, y en algún otro caso pueden resultar hasta innecesarios. Estas técnicas o normas no deben en ningún momento considerarse un requisito sine qua non, ni una camisa de fuerza. Hay que recordar que surgieron en cierta espontánea manera, que las teorías fueron cuajadas y enunciadas después de su uso práctico. O sea, no se escribieron teorías y se hizo teatro. Se hizo teatro y de ahí salieron las teorías. Yo voy a mencionar varias veces hoy que inició esa saludable moda, que es un filósofo de los tres grandes, Platón, Sócrates y Aristóteles, específicamente Aristóteles, que estudió las tragedias que se hacían en su época y escribió una obra, no una obra teatral, una obra filosófica o de estudio o crítica que se llama La Poética, en la cual analiza las obras de teatro y por qué son buenas y por qué son recomendables y hasta qué podría hacerse para mejorarlas. Saludo. Y hablando de esas reglas, ¿verdad? Es sin duda indefectiblemente saludable conocerlas para no andar dando tumbos y lo que es más importante, para no lesionar este arte que tanto amamos y que puede concedernos tantas satisfacciones y que podría ser, entre otros nexos, conocimientos y creencias, una justificación de nuestra existencia. Ya le hablé de eso en uno de las dos sesiones anteriores, de que yo me sentía satisfecho de estar vivo por haber podido dejar algo que beneficie a los demás. Un legado. Un legado. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque me empeño en que lo que diga, lo que pueda quedar, esté en el lado positivo de la evolución del ser humano. No son disparate. ¿Por qué y para qué escribir teatro? En los primeros encuentros con mis alumnos les digo un poco en broma y bastante en serio que el artista es un enfermo más o menos incurable, o por lo menos un ser extrañamente especial. Si bien, al igual que todos los demás humanos, tienen en su herencia la necesidad de comunicarse con los demás, no pueden hacerlo de manera normal. Necesitan de un especial lenguaje mucho más simbólico que directo. No estoy hablando más de los artistas, sino de una característica que diferencia a los artistas del público en general. En nuestro caso, esa forma de participación con el mundo es el teatro. El dramaturgo, al igual que sus cofrades, los intérpretes, directores y demás trabajadores de la escena, crea impulsado por la necesidad de expresar y compartir sus emociones, alegrías y tristezas, sus pasiones y obsesiones, sus pensamientos, certezas y dudas. Y esto lo realiza principalmente a través del lenguaje de la estética, porque, así lo creo, no quiere o no puede hacerlo de otra forma. Y esto de la estética no lo digo solamente refiriéndome al concepto espiritual y ornamental de este término,
sino por la capacidad que tiene el teatro de estimular y acrecentar la imaginación del espectador en un juego que es mucho más que simple esparcimiento. Es una vital actividad que le permite el redescubrimiento de su propia sensibilidad, que sucede sus pasiones en un subconsciente pero desesperado intento de entenderlas, en un estupendo fenómeno que supera las barreras de la comprensión consciente, sumergiéndole en un mundo diferente al cotidiano. O sea, es casi como una consulta médica ir a una obra de teatro. El espectador, enredándose lúdicamente con la obra de teatro, recibe las metáforas y al mezclarse estas con sus instintos y tendencias nativas, con los traumas y pensamientos surgidos de la educación que lo guió y condicionó y restringió, y con sus experiencias vivenciales distintas, positivas o negativas, genera nuevos significados y cavilaciones que pueden coincidir o no con la intención del autor, pero que son parte importante en la aceptación y popularidad de este arte. Lo peor que podrían salir diciendo después de una obra de teatro escrita seriamente con la intención que yo les digo, que este no sabe escribir nada. Lo que comunica es un disparate, pero ya en eso está presente el sentido crítico que el teatro añade a su público. El objetivo final de una obra teatral es el espectador. Él da propósito y significación al trabajo del dramaturgo. Por lo tanto, el texto escrito deberá estar predeterminado no solo por esa plasmación de la obra en la escena que la completa, sino sobre todo por el grado de participación que logrará de su destinatario. Es preciso remarcar que el proceso de contacto del arte en general con el público es algo simple que, como cualquier otro proceso comunicativo, la conversación cotidiana, por ejemplo, consta de 3 aspectos. A, el emisor. B, su mensaje, lo emitido. Y C, el receptor. O sea, en toda comunicación están esas 3 facetas. El que comunica, lo que comunica y el que lo recibe. En el caso de la dramaturgia, el primer elemento, es decir, ese es el escritor. El segundo, su obra, más los intérpretes. Y el tercero es el público. Para que la comunicación sea efectiva, el dramaturgo deberá conocer cabalmente las características y la capacidad de su futuro grupo de espectadores. De esa manera, el texto dramático que escriba podrá tener la específica claridad necesaria, los contenidos emocionales e intelectuales idóneos y el atractivo formal suficiente que le permita despertar el interés de ser presenciado, que realmente pueda ser comprendido y que realmente cale, que se meta. Ciertas ignorancias o algún tipo de incapacidad o un simple desprecio, orgullo, a las cuales ya me referí, con mayor frecuencia de lo deseable, producen piezas parcial o completamente inaccesibles para la audiencia de determinada región o época. Y eso nos remite, entre otras cosas, a un desconocimiento del grupo con el cual nos queremos comunicar. Para no cometer ese error, lo primero es clarificar, debe ser, ¿a quién queremos dirigirnos? No es buena respuesta, por supuesto con el espectador. No. No hay un solo y homogéneo público, ni siquiera si lo limitamos a nuestro ambiente geográfico y al tiempo presente. Habría que ser más específico y hacernos preguntas como: ¿escribimos para un público culto, para un grupo culto? ¿Queremos complacer a las masas? ¿Es nuestro objetivo una clase social determinada? Nos dirigimos a la juventud. Y muchos cuestionamientos por el estilo que uno debe hacerse. Yo voy a escribir, ¿para quién?
yo tengo que tener claro si es como hablaba Ramón hace un ratico del teatro para niños, los textos para niños. Si es para niños, tiene que tener un lenguaje especial y una claridad de imagen especial y un cuidado especial para los niños. Pero si a mí lo que me interesa es comunicarle a los viejos, ¿no? Es otra armazón completamente distinta. La respuesta con... Sí. Decía, escúcheme maestro, que le interrumpa nuevamente, decía yo que en la publicidad utilizamos lo que es, como va a lanzar un producto, a qué público va de a qué público determinado va ese producto que se creó. Entonces, el teatro, la dramaturgia es lo mismo. Yo escribo, si yo escribo, debo escribir pensando para qué público va esa obra que yo estoy escribiendo. Entonces, hay un símil ahí entre la publicidad y el teatro. Y más de lo que usted piensa. Yo comencé escribiendo cuentos cortos y dos o tres obras teatrales, más allá de La Búsqueda, Don Quijote de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero de repente estaba dando clases de español y literatura latinoamericana en la Universidad de Santiago, la madre maestra, y me llamó el que había sido director del Teatro de Bellas Artes, de Juan González Chamorro, para ofrecerme un puesto en la Universidad del Estado de Nueva York para que yo fuera a dar esas clases a los norteamericanos. No me pude resistir, le dije que sí. ¿Eh? Eso fue poco tiempo después de la Revolución de Abril, 66, 67 por ahí. Y estuve año y pico, pero me volví loco, porque yo y los norteamericanos no nos entendemos bien, no por el idioma, sino su forma de ver las cosas. Y sentí una soledad que nunca había sentido en mi vida. Fríos, completamente fríos. Y recuerdo que llamé a Armando Almanzar, el que fue crítico, que falleció hace cierto tiempo, para preguntarle qué profesión está dejando para poder vivir allá, porque yo vuelvo para allá. Para dedicarle. Y él me dijo, la publicidad, todos estamos metidos, y efectivamente Miguel Alfonseca estaba metido en eso, Máximo Avilés Blonda, René de Rico estaba metido en eso también. O sea, gente de mi grupo, digo, pues cogí para acá. Y me fue muy bien. Freddy Ginebra. Pero Freddy Ginebra todavía no estaba metido en el teatro. Él fue un resultante de nosotros. Sí. Él abrió la sala y yo le escribí la primera obra que se montó para esa sala. ¿Cómo es que se llama la frase? Proceso por la sombra de un burro. En la cual él trabajó también, era uno de los personajes, y se entusiasmó y creó, hizo lo que ya ustedes saben. Casa de teatro. La primera vez que nos montamos en Casa de Teatro era en una tarima al aire libre, donde ahora está el teatro, pero era una cosa. Y el público protestaba porque nosotros hacíamos mucho ruido y nos tiraban cosas. Pero indudablemente me fue muy bien con la publicidad, porque la publicidad es en un 80% teatro. O sea, entonces yo manejaba eso y fui director creativo de todas las compañías publicitarias del país. Me iban a buscar, te van a ofrecer tanto más. Y yo decía, perfecto, me voy para allá. Entonces, me vendía como un cuero cualquiera. Y me fue muy bien. Hasta que mucho tiempo después, ya yo con 4 hijos, me reuní en la biblioteca de mi casa y le dije a mis hijos, le vengo a pedir perdón por adelantado, porque no sé si nos va a ir bien.
pero yo no puedo seguir haciendo publicidad. Eso no es lo mío. Lo mío es el teatro. Yo necesito mi tiempo para dedicarlo a lo que yo sé hacer, a lo que me guste y a lo que creo que debo hacer. Y los cuatro dijeron, como tú digas, papá. Y no me fue mal. He logrado vivir con dificultades, pero he logrado vivir haciendo lo que yo creo que debo hacer. Teatro. ¿Y eso te rejuvenece? ¿Eh? ¿Eso te rejuvenece? ¿Con caso que te gusta que te rejuvenece? Sí. Habíamos hablado de las preguntas que debemos hacernos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Las respuestas consecuentes nos proporcionarán una mejor guía sobre cuál deberá ser el tono de nuestro trabajo para que éste cumpla su cometido. No podemos olvidar que si bien el artista es un ente libre que tiene la necesidad de probar formas y el pleno derecho de hacerlo, necesita tener siempre como norte comunicarse con su audiencia, si es posible. Resulta entonces recomendable ocuparse de investigar cuáles son las preferencias de nuestro siglo y de nuestro lugar, sin perder de vista lo que puede haber de universal y permanente en esta cultura que nos ha tocado soportar. O sea, no es que uno se va a renunciar a todo lo que sabe, no, pero estudie qué es lo que usted tiene que comunicar, qué es lo que no solamente va a gustar al público, sino que va a ayudar a ese público. Yo mismo realicé un experimento exitoso. Preocupado por las preferencias de nuestras audiencias que pensaban caprichosas o reconocían evasivas con respecto al tipo de teatro intelectual y experimental que me gusta escribir y presentar, me propuse crear una obra que tuviera un exterior llano, sin sacrificar el tipo de mensaje que me proponía dar. Así nació Interioridades, que fue estrenada en el Teatro Nacional, con un éxito, una intriga que podría considerarse telenovelesca, pero que conserva una profunda motivación sobre la responsabilidad humana en cuanto se refiere a las consecuencias de la complicidad con el mal de la corrupción. Es una obra que si yo la repitiera ahora estaría muy vigente. Las críticas de la obra, todas positivas, milagro, ¿eh? Salieron críticas en todos los periódicos, todas positivas. Fueron dispares en sus enfoques. Alguien se refirió al encanto de la decadencia de aquellos personajes. Otro al importante mensaje sobre la honestidad social. Y un tercero alabó el enfoque psicológico ibseniano que había logrado. Oigan, qué palabra tan grande. Pero lo que me pareció más importante, aparte de lo que se pudo leer en los periódicos, fue la opinión de una trabajadora doméstica de mi casa, China. Le decimos China, a la cual invité al Teatro Nacional. Ella con un marcado entusiasmo y mucho susto, porque imagínate, esta pobre mujer que venía de un campo de la Maguana, que sé yo, por ahí. Una campesina. Ella se vistió lo mejor que podía, que no fue a ver una obra de teatro. Ella, con un marcado entusiasmo, me dio su espontánea opinión, matizada por un enfoque radicalmente distinto a los de los conocedores. ¡Ay, Jesús! ¡Qué terrible que esa mujer engañara a su marido tan bueno! Se merecía que la mataran. Absolutamente. Y entendió. Porque digo, ese no es el mensaje de la obra, pero eso está presente en la obra. La mujer se acuesta con el rival político de su esposo y acaba en el momento en que la van a matar. No se ve la muerte, pero el esposo saca la pistola y la pone ahí. El público sabe seguro qué es lo que va a pasar. El sondeo había resultado, la obra funcionaba exitosamente en varios niveles, sin que ninguno de estos molestase o lesionase a los otros. Era la primera vez que utilizaba, al menos juiciosamente,
el concepto de la constitución múltiple del ser humano aplicado al teatro, uno de mis logros que explicaré más adelante. Pero este triunfo podría ser local y transitorio si no consideráramos otro asunto igualmente relacionado con el logro de esa saludable mira al ser favorecido por el público. Este lo podemos aprender de los grandes clásicos, los cuales, saltando por encima del tiempo y del espacio, han logrado mantener y hasta aumentar su popularidad. En el caso de aquellos admirables dramaturgos, además de por la precisión y claridad de sus efectivas técnicas, el secreto, si es que hay alguno, está en el calibre de los asuntos que trataron, los morrocotudos temas que explotaron. Me decía don Héctor Inchausteguy Cabral, que anda por ahí en uno de los cuadros, que fue como un papá literario mío, un poeta formidable, y que escribió teatro también. Refiriéndose al asunto con el extraño sentido del humor que lo caracterizaba, que para lograr universalidad y permanencia había que trabajar sobre palabras que se escribían con mayúscula. Amor, odio, venganza, perdón, traición, sacrificio. Si uno escribe sobre esa palabra, tiene un 70% del terreno ganado, porque las palabras tienen su peso de por sí, o sea, referirse a ellas. Y eso es absolutamente cierto. En cualquier momento de la historia, sin importar la forma o el estilo, las obras que han sobrevivido sobre las enjundiosas, no las triviales. Y esto es igualmente indiscutible hasta que aquellos divertimentos aparentemente intrascendentes como las farsas medievales francesas. De las miles que probablemente fueron escritas han quedado muy pocas. La farsa de Michel Patelin es una de ellas. Para citar un solo ejemplo, está basada en una de esas tantas palabras, engaño, y su costo. Esta muestra nos certifica bastante el asunto. El desconocido autor de esta encantadora piecita redactó un texto con una envoltura de asuntos cotidianos y vulgares que gustó entonces y ahora, no solamente por estos elementos popularizadores, sino porque exploró un tema que interesaba en aquel momento, que sigue haciéndolo y que continuará siendo efectivo mientras nos importen los asuntos fundamentales. Una tonterita, pero está basada en que uno de los personajes engaña al otro y el otro engaña al otro y al final todos resultan perjudicados. O sea, un jueguito, pero ahí está esa verdad. No engañen. Que eso es castigable. Si un dramaturgo no busca establecer comunicación con otros seres humanos, no tendría que ponerle caso a ninguno de los preceptos que estamos estudiando. Estaría trabajando para sí mismo y la única reacción que importaría sería la suya propia. A mí me gusta, no va a llegar a ninguna parte. Esto constituiría una especie de masturbación y sería más bien triste. No olvidemos que los personajes de la obra teatral son los mismos seres humanos que esperan un teatro que los represente, en el cual ellos puedan desempeñar, al menos simbólicamente, un papel activo. Un teatro vivo es un teatro con público. Es un lugar de sueños compartidos entre el emisor y el receptor, entre el dramaturgo y esa audiencia. Por lo tanto, debe ser tomado en cuenta no para complacerlo servilmente, sino para mantenerlo dentro del alcance de nuestra inspiración. ¿Está claro eso? El dramaturgo. Un análisis simple de la palabra teatro nos remite a esa consideración. Este término que se aplicaba al local donde se llevaron a presentarse las tragedias viene del griego theatron, que significa lugar para ver, lo cual implica de entrada que su función es ser visto, no simplemente escuchado y mucho menos leído. La personalidad del buen dramaturgo deberá quedar reflejada en su teatro
con la misma fuerza con que nos empeñamos en mostrar nuestras características en la vida diaria. Y eso se logra a partir de la investigación profunda de nuestra propia personalidad y conservando durante todos los momentos de la creación una sinceridad sin límites. Oigan esto, ¿eh? No podemos confundir el uso de modelos que han probado ser eficientes con el estilo personal particular que ha sido utilizado por nuestros antecesores. El asunto es tomar los paradigmas como punto de partida, no copiarlos. Un buen ejemplo lo constituye El luto le sienta bien a Electra, de Eugene O'Neill, un autor norteamericano de los mejores de todos los tiempos. Con relación a la Orestíada de Esquilo. O sea, El luto le sienta bien a Electra es la Orestíada de Esquilo, que se desarrolla en el sur de los Estados Unidos mucho tiempo después, en una familia de ricos. El trabajo del dramaturgo norteamericano tiene igual tema, los mismos personajes del original griego, aunque con otros nombres, y hasta en la elaboración de su intriga hay similitudes, pero la temporalidad, el tratamiento y sobre todo el carácter expresivo del autor son completamente propios y distintivos. Baste como ejemplo decir que el destino, el concepto del destino que tenían los griegos, es sustituido por el concepto psicoanalítico freudiano. O sea, lo que representaba el destino, o sea, los dioses, las órdenes, es la sexualidad del ser humano. Para que usted vea el salto tan tremendo. Y la obra es la misma. Trajeron agua esta vez, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y hoy estoy yo tosiendo. Vamos a esperar un ratito. Ya que se ofreció a traerme el agua. Ah, pero mira, ya veía. Es de él, pero no importa. ¿Y qué? Pero no acabada. Pues sí, usted se fija que sí, gracias. Las obras de teatro, sobre todo las tragedias de los griegos, son obras monumentales. Reyes, profetas, pero enfrentan problemas tan humanos. El Edipo en Colón, el Edipo tirano de Sófocles, es un pobre individuo que de repente va a una divina para que le diga su futuro y la mujer da gritos y dice, Dios mío, qué futuro tan negro tiene usted. Usted se va a casar con su madre y sus hijos van a ser sus hermanos. Y dice, no, a mí no me va a pasar eso. Y se escapa del reino de Tebas con ritmo desconocido. Llega a otro pueblo, a otro país, a otra civilización, vamos a decirlo, y se casa allá con la reina del lugar. Y le repiten el asunto y dice, ¿a dónde voy a parar yo, Dios mío? Y camina, se sale del pueblo. Vuelve a su asunto y finalmente el pueblo el profeta del pueblo, Tiresias, le dice, ya lo que tú le estás huyendo ya sucedió. Tu esposa es tu madre. Tus hijos son tus hermanos, como dijo la maldición. No se puede escapar al destino. Imagínense, para hacerse en este tiempo no sería el destino, no se puede escapar de la atracción del sexo. Estaba buscando una hembra, te conseguiste una madre. Y
él sale del pueblo, guiada, se saca, no, ella al enterarse de lo que ha sucedido se ahorca. Él trata de salvarla, de soltarla, pero ya ella ha muerto. Entonces él se arranca los ojos con la herilla, la hebilla de su cinturón, porque no quiere ver más nada en el mundo. Y escapa de Grecia, de Tebas, guiado por una de sus hijas, Antígona. Continuará en otra obra que es Edipo y Colona, pero ya eso es demasiado largo. Se perdió el cuento este, pero bueno, se va a hacer. Bueno, está grabado, ¿verdad? A lo mejor puedes recuperar el tiempo. Ustedes ven que el tema es grosero, si se quiere, pero puede suceder en nuestros días. Ay, qué muchacha tan linda, ese cuánto, es mayor que yo, pero no importa, se conserva bien, y resulta que es un hijo de ella que ella apartó para que no sucediera eso. Horrible. Y este señor Eugene O'Neill, norteamericano, que es un escritor, era un escritor formidable, su versión de Electra, que él la llama El luto le sienta bien a Electra, es ese tema de Edipo Rey y Edipo en Corona. La autobiografía es el mejor, la autobiografía es el mejor pretexto para escribir. Pero debemos cuidarnos de que cada obra no sea la prolongación del eterno lamento de la propia vida. Yo, en parte, estoy más allá de la búsqueda, en parte, pero no como biográficamente, sino por las ideas que yo defendía en esa época, que son las mismas de ahora. Es una obligación de todo dramaturgo robustecer su cultura, no solo en lo que se refiere a la lectura ansiosa de textos teatrales y afines, sino también de todo lo concerniente al conocimiento humano. ¿Me están oyendo? Y ese todo nunca será suficientemente amplio. Nuestra sed de saber no puede saciarse. Tenemos que ser como niños en la edad del ¿y por qué? A los cuales el más ínfimo... A los cuales, sigo. A los cuales el más ínfimo detalle les llama la atención y a los que a su avidez de entender y pertenecer a un mundo que se le antoja extraño, los impulsa a inquirir significado incansablemente. O sea, yo casi le estoy pidiendo que sean tan inocentes como los niños. ¿Y por qué? Se lo pregunten todo. ¿Y por qué? Y averigüen el por qué. O para uno ser como ingeniero y preguntarse. Entonces sigue. ¿Y por qué? Porque los alimentos naturales de nuestra imaginación son el conocimiento profundo de lo que nos rodea y el cuestionamiento constante de lo que no entendemos o solo conocemos superficialmente. Cada dramaturgo dentro del campo de su elección estará limitado por la extensión de sus conocimientos y su experiencia. Si ustedes saben que 2 más 2 son 4, se quedan ahí. Pero si aprenden álgebra van a llegar lejos. ¿Eh? Sí. Dígame. Sí, por ejemplo, el elemento de tener un conocimiento agudo en una etapa de la vida humana tan compleja como ahora, no podría distorsionar, porque fíjense cómo ha existido una decadencia. O sea, en mi expresión, yo pienso que cuando se dirige a un conocimiento profundo de lo que les rodea, pudiera ser un conocimiento distorsionado, profundo, de un tema que pudiera perjudicar inclusive.
claro, sin entorpecer la riqueza. Porque fíjense, yo pienso que la riqueza como tal, ¿verdad? Es amoral en un sentido, porque es amplia, ¿verdad? Amplia. Pero hasta cierto grado desenfoca. Desenfoca, ¿por qué? Porque hay temas donde se profundiza que desenfoca a uno. Es lo que yo pienso. No sé si usted logra entender lo que yo quiero decir. Sí, y yo para responderle le hago una pregunta. Ok, dígame. ¿Y por qué? Bueno, por la ¿Y realidad por que... qué? Usted tiene que averiguar por qué para poder seguir adelante. Si es que la respuesta del por qué le sirve para algo. O sea, lo que yo estoy pidiendo en ese específico momento es que alimenten la curiosidad. Pregúntenselo todo. Que a lo mejor tiene 3 respuestas diferentes, pero de alguna de las 3 va a sacar provecho. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Yo le pregunto a usted, ¿hasta qué grado? O sea, llegamos a un punto donde puede hasta perderse la moral. No, yo tengo 84 años. Fui joven, con los errores que cometen los jóvenes, nada grande, unos tragos y una cosa y unos humos de vez en cuando. Después dije, no, ya. Conocí a la doña de allí, me casé, tuve hijos. No volví a beber durante 30 o 40 años. Nada. Aprendiendo, preguntándome, ¿y por qué? Ah, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. He escrito unas 20 horas o 25 horas, no recuerdo bien exactamente ahora, libros de las respuestas de los por qué. O sea, creo que tengo un conocimiento amplio de lo que es la vida y comprobado por mí mismo. Porque yo mismo me doy cuenta, no, esto no es posible, espérate, vamos a ver, vamos a intentar esta cosa que... O sea, pero me interesa mantener vivo mi curiosidad y mi creatividad. Okay. ¿Está claro? Además, para poder seleccionar creativamente, el dramaturgo debe poseer una gran imaginación. Podría pensarse que esta es una cualidad congénita y que su ausencia eliminaría de entrada a la gran mayoría de los que pueden interesarse en la dramaturgia. Pero si bien es cierto que precisamos de ciertas cualidades que son denunciadas por interés del hacer el trabajo, resultará beneficioso saber que puede ser incrementada. La imaginación puede incrementarse. Alimente. Hay un espíritu aquí. Sí. El espíritu del sur. El espíritu del sur. Ahorita estábamos hablando de una obra de Manuel Rueda. Estamos hablando de Manuel Rueda en general y él mencionó Macandal. Y no es no es de las obras que yo conocí profundamente. Yo conozco las 4 grandes obras de él. Pero tenía como, ¿cuál fue? Busqué inmediatamente en el celular. Macandal. El nombre de Macandal no es Macandal, es ¿cómo fue que te dije? Bueno, fue escrito como un poema épico por Manuel Rueda y el director de la compañía de teatro, Fausto Rojas, en ese momento, la convirtió en una obra de teatro. Ok. O sea, aumenta su imaginación, lo que estamos hablando ahora. La imaginación básicamente es la facultad de poder combinar imágenes mentales derivadas de conocimientos y experiencias para darle nuevos significados y potencialidades.
No se conforme con saber que pan es una cosa que se hace con harina y que se come. Averigüen qué es el pan, la importancia del pan, los tipos de pan que hay que comer. Puede hacer daño el pan. Y de repente ustedes son paneros, porque aprendieron lo que era el pan. Y es un ejemplo, si se quiere, tonto, pero ¿qué es la libertad? Ahí hay mucho que cavar. Y si ustedes van a encontrar respuestas que los van a inspirar y van a alimentar su imaginación para que se conviertan en portavoces de esa verdad. La mente humana es lo más parecido a la divinidad. No tiene límites casi. Y su ensanchamiento se logra mediante la nutrición constante, sin temor a que ese inmenso almacén se atiborre. En la cabeza siempre cabe conocimiento. Yo no he oído a nadie que me diga, ay, no, ya no me cabe la cabeza. Mientras más tienen, más le cabe. ¿Sí? Puede parecerle absurdo a alguien, pero es una verdad. Mientras más conozcamos, más capacidad tendremos. La obra teatral, vamos a hablar de eso ahora. Según lo dijera Aristóteles, la catarsis, ¿habían oído esa palabra antes? Catarsis. Viene ahí. Del griego catharsis, purgación, purgante, algo que limpia. Es la liberación importante de las pasiones, esencialmente mediante los sentimientos de terror a los dioses y la ética que estos representan, y además, muy importante, de la piedad hacia los mortales. Entonces, ¿qué es la catarsis? Es lo que nos limpia de nuestras faltas. Que aquí habla de los dioses, pero ya sabemos que esos dioses no existen. A lo sumo creemos en uno, el de nuestra religión, a lo sumo. Mucha gente no cree ni en ese siquiera. Y la piedad hacia los mortales. O sea, la catarsis se presenta en la obra de teatro como el castigo por el daño que se ha hecho o por el aplauso del bien que se hizo. Y eso, de repente, uno que creía que era un pecador tremendo, de, hombre, es un chivito alto, o se siente bien porque ve que las culpas son remisibles, perdonables, modificables, terminables. El psicoanálisis interpreta este efecto como el placer generado por nuestras propias emociones ante las del otro, el personaje, y la satisfacción o descanso de disculpar o liberar mediante el teatro, gracias al aspecto tranquilizador de un yo externo, una parte de nuestra naturaleza reprimida. Poco profundo eso. Pero según el muchacho del que hablamos ahorita, Sigmund Freud, el equipo mental, emocional del ser humano puede hundir y puede salvar, dependiendo de cómo uno lo use. Obviamente, para ellos, el arte, además de diversión, debía cumplir, uno de los clásicos estaba hablando, debía cumplir una función social que, forzoso es decirlo, ayudaría mucho al público de hoy en día. Hoy que uno ve en la televisión cosas tan horribles, o lee en la prensa, el asesinato de los 19 niños y 2 maestras, y la violación de Dios mío, ¿qué es esto? Estos conocimientos que yo imparto
si todos ustedes se dedicaran a escribir de la manera en que yo recomiendo, serían una forma de detener, de aminorar esa perversidad ambiental. El teatro está basado en la vida, pero no es de ninguna manera una simple representación de esta. La obra es una forma de arte, una interpretación de la existencia creada por el artista para comunicar emociones y sentimientos e ideas. Aristóteles define que la obra debe ser completa en sí misma. Importante requisito, el cual de faltar dejaría a la audiencia la insatisfacción que produce algo inacabado. Un amanecer que no llega a día, un huevo que no logra descendencia ni es comido siquiera, un ser humano que solamente existe, algo así como un aburrido vegetal que ni siquiera madurará. Por eso él dice que la obra debe ser completa en sí misma. Y completando su estudio se refiere a la duración de la obra como de cierta magnitud necesaria, estableciendo límites, se me callan por ahí, estableciendo límites de una extensión, la cual definirá más adelante en su tratado al decir de ella que no es tan pequeña como para excluir la posibilidad de distinguir las partes, ni tan grande como para impedirnos comprender el todo. Un tamaño. No van a salvar el mundo con una obra. Ocúpense de una partecita de ese mundo y entreguen la solución para esa partecita. Para explicar esto, el filósofo griego establece más adelante que en su trabajo que un todo es aquello que tiene principio, medio y fin. Sentencia que, además de señalar la necesidad de un desarrollo dramático, redondea y explica el concepto de cabalidad. Y puntualizando aún más, precisa, los dramas compuestos correctamente no deben comenzar ni terminar al azar. Y esto es así. La causalidad de una obra teatral solo puede ser aceptada como elemento del hado, del destino, factor que ya no satisface nuestra mentalidad contemporánea, la cual exige causalidad. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Uniendo estos fragmentos de poética obtenemos entonces la siguiente definición. Una obra teatral es un texto representable, completo en sí mismo, con principio, medio y fin, relacionados entre sí y con cierta extensión que permita a la memoria retenerla fácilmente, no tan corto que no podamos distinguir sus partes, ni tan largo que resulte imposible comprender el todo. Me parece que este párrafo, bien entendido, proporciona un excelente punto de partida. ¿No están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, porque el párrafo procura expresar. Gracias, Thais. Yo estoy de acuerdo porque el párrafo procura expresar lo que en metodología científica se refiere a la delimitación del tema. Si no se delimita, puede ser extremadamente grande o se desborda, pequeño. o se desaparece. Se puede desbordar en la grandeza o desbordar en la pequeñez. Entonces, al delimitar el tema, por ejemplo, tratar el tema de la mujer, eso es demasiado abarcador. Guay. Ahora, si yo digo la mujer intelectual en el campo de la física, o la mujer como ente, o la mujer como mujer ente literario, o como la mujer en la política. O sea, ya yo lo delimito y la política, por ejemplo, la mujer en la República Dominicana o en Guatemala, etcétera. Y en un momento específico. Y en una época. O como una época imaginariamente la puedo transmutar con una época antigua y una época moderna y puedo hacer un rejuego para llevar la imaginación del receptor, del público de la obra de teatro a dar un viaje por la imaginación de cómo era antes y cómo llegó ahora. Digo, pienso yo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Podría decirse
que una obra teatral es la historia de las aspiraciones de una persona o grupo de personas, lo protagónico, las cuales son obstaculizadas por otra u otras personas o fuerzas, lo antagónico. El choque de esas fuerzas opositoras resulta en acción dramática. ¿Ok? Yo me opongo a esto o esto se opone a mí. De esa lucha que se hace todas las obras de teatro. Todas, sean temas como el de Edipo Rey, como el de Electra o como el de la farsa. Alguien o algo que se opone a alguien o algo. El material con el cual el teatro está conformado entonces será el inicio, el progreso y la conclusión de alguna lucha humana. Y hay que aclarar que aunque ustedes escriban fábulas, o sea que el protagonista sea un caballo, ese caballo no es un caballo, es un ser humano. Porque un caballo no va a pensar como un ser humano. O sea que ya desde el momento que piensa y que lucha por algo, ya se aclara que es un ser humano. El material del cual el teatro está conformado, entonces será el inicio, el progreso y la conclusión de alguna lucha humana o humanizada. Ahora bien, atención, una obra teatral debe sugerir más que sermonear, más que decir, mostrar. Es como crear un espejo que le permita a la audiencia ver y entender. No haga eso, ¿eh? Si tú haces esto, te suceden estas cosas. Sin amenazar. Hasta dulcemente se puede decir. Y tiene mucho más efecto que le echen un boche. Porque a nadie le gusta que le echen un boche. Tampoco tú le dices, usted está aportando mal por eso. Ay, no. Vete, no lo voy a decir porque te lo está transmitiendo, pero vete allá. Excúseme, profe. Sí. Sí, que yo quería preguntarle, por ejemplo, usted me habló ahorita de la obra completa con el tema de la introducción, el cuerpo y la conclusión, pero ¿se podría dejar a la imaginación una obra teatral? O sea, con un elemento de incertidumbre que sea interpretativo. Sí, claro. Todo es posible. Todo lo que uno se dedica se hace posible. Si tú estudias el asunto y tratas y quitas y pones, que llega un momento, esto era lo que yo quería. Todo se puede. Y uno no puede darse por vencido en ningún momento. Hay que creer en uno mismo. No es orgullo, ¿eh? No es que diga que yo soy Superman, no. Pero yo he llegado a un nivel de ocupación, de preparación, que puedo luchar para vencer mi incapacidad. ¿He respondido? No es necesariamente lo mejor darle una respuesta o una sugerencia taxativa al espectador, sino incitarlo a hacer preguntas, inducirlo a cuestionar lo que tiene como seguro, plantar a una saludable duda. No va a haber unos datos y decir, ah, carajo, pero yo creía que yo estaba portándome bien, pero mira esto que yo quiero despertarle esa conciencia en el público es una de las finalidades del teatro. El contenido de la obra. Atención. Una pieza teatral está constituida por varios elementos básicos que pueden ser considerados como una manera de definir el camino a seguir. Son ellos tesis, tema, trama, personajes e intriga. No se preocupen que lo voy a explicar ahora. En cada obra, la valorización de estos elementos, o sea, la valorización de la tesis, el tema, la trama, los personajes y la intriga, será diferente. Puede que en una sea más importante lo que se pretende enseñar que la manera en que se va a expresar en otra. En otra
el tema superará el desarrollo de la acción. En una tercera, la intriga será más efectiva que el cuidado de los personajes. Atención a la explicación. La tesis es lo que queremos decir específicamente. Es el más sutil de los elementos. Se refiere a la idea básica que el autor quiere desarrollar y se identifica con la moraleja. Han oído hablar de la moraleja, de los cuentos infantiles. Que yo creo que moraleja, los niños tienen que portarse bien por esto, por esto, por esto. Puede identificarse respondiendo a la pregunta, ¿qué nos enseña la obra? Y es la pregunta que ustedes como escritores tienen que hacerse antes de comenzar. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar con esta obra? Si bien es aceptable que hay autores que no se preocupan por definir o desarrollar una tesis, el elemento enseñanza siempre está presente en toda pieza teatral. Y se pueden enseñar cosas buenas y se pueden enseñar cosas malas, pero la enseñanza está ahí. Por ejemplo, las obras que solo pretenden entretener nos están diciendo que lo que importa en la vida es olvidarse de los problemas. Ay, de esta cosa seria que yo voy a para reírme. Hace un daño inmenso. No luche, que tú estás fuñido. Olvídate de tus problemas. No podemos confundir la preocupación por un mensaje definido con la composición de un teatro de índole didáctico, aleccionador o doctrinal, porque no es una clase, ni mucho menos con la creación de un panfleto. Se trata solamente del reconocimiento de un elemento que indudablemente existe y cuyo conocimiento nos confiere mayor seguridad y precisión en el proceso de la elaboración de cualquier pieza teatral. ¿Está claro? Entonces la tesis. El autor debe hacerse la pregunta que yo le dije. ¿Qué nos enseña la obra? El tema, segundo elemento básico, describe algún aspecto o condición de la conducta de humanos tal y como se revelan en un ámbito específico y en un tiempo y lugar igualmente determinados. Es el pensamiento central de una determinada pieza dramática, el cual existe independientemente de la metáfora educativa. Puede conocerse respondiendo a ¿de qué trata la obra? Fíjense que ya no es de qué nos enseña la obra, sino de qué trata la obra. Por ejemplo, en la tragedia de Macbeth de William Shakespeare se diría, la obra trata de la ambición de poder. Como puede verse, el tema está íntimamente ligado con la tesis. O sea, son familiares, pero tienen dos propósitos diferentes. Una obra puede tener diversos temas y es opción del dramaturgo presentarlo en diferentes niveles de intensidad, pero siempre uno deberá tener hegemonía sobre los otros, convirtiéndose así en un sistema de temas y subtemas. O sea, tiene que tener un tema principal. Puede tener otros temas secundarios que refuercen al tema principal, pero ese tema principal es el tema de la obra. De eso es que trata la obra. La trama, tercer elemento básico, es el argumento, el resumen de la historia. Puede conocerse al responder a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Como muestra refiriéndonos a la Trinitaria Blanca de Manuel Rueda, se respondería así: una solterona que vive marchitándose en una apartada ciudad de provincia recibe la inesperada visita de un hombre con el cual disfruta relaciones íntimas. Orgulloso de haber completado su condición de mujer, comunica el hecho a sus familiares, muy contenta. Conocí un hombre y me acosté con él. Quienes piensan que todo es fruto de la enfermiza imaginación de la mujer. Está loca la pobre. Tanta es la insistencia que ella misma comienza a dudar de la realidad del hecho, hasta que en una próxima visita decidida a demostrar la plenitud de su vida, dispara al intruso, quien logra escapar herido. Lo herí, o sea, no me inventé yo.
existe. Aunque no hay pruebas definitivas, ella se niega a aceptar lo que sería su fracaso e identifica a su amante con quien parece ser un jardinero contratado para cortar el arbusto de la trinitaria, por considerarse que esa apariencia de velo de novia es lo que ha provocado su desatino. El hombre existe, pero al disparar le dicen, no va a volver más. Entonces de repente contratan al jardinero para que tumba la maldita mata esa, que ella viéndolo pensó en novia, que sé yo cuánto, yo lo que le metió en la cabeza el disparate. Y entonces ella utiliza al jardinero como su amante. Una obra formidable de Manuel Rueda. Los personajes, cuarto elemento básico. Al desarrollar un conflicto, el dramaturgo tiene a los caracteres o personajes como su material primordial. Ellos deben ser los formuladores, creadores y vivificadores del contenido de una obra, desde la tesis hasta confirmar la intriga. Hay personajes muy simples, como son comunes en las comedias y obras de teatro, pero hay algunos como el Hamlet de Shakespeare, que se nos antojan más complejos que la gente de la vida real. Él lo piensa todo, ser o no ser. Es ahí el problema. ¿Qué pregunta? ¿Ser o no ser? Ahora bien, los mejores caracteres dramáticos, sin importar el género de la obra, serán los complejos. Resultarán más interesantes a medida que tengan más irregularidades, mayor contradicciones que resulten intensamente humanos. Para crear cualquier personaje, hay que establecer primero su relación con la tesis, el tema y la trama que, conjuntamente con estos elementos, dejarán la intriga. Deberá establecerse quién es el protagonista y el antagonista. Si son activos o pasivos, dominantes o sometidos. De no ser ninguna de esas dos cosas, situar de qué lados están y qué pueden ganar o perder de producirse un cambio en la situación. Los términos protagonista y antagonista, según las etimologías griegas, los que luchan en favor o en contra de la acción o concurso, son el germen mismo del proceso dialéctico acción-reacción, antagonista y protagonista. Podrían ser un grupo protagonista o un grupo antagonista. Un protagonista frente a un grupo antagonista, un grupo protagonista enfrentado a un antagonista o también un protagonista o grupo protagonista luchando contra un antagonista no identificado como con la naturaleza de la sociedad o el clásico concepto del destino. O sea, no importa que sean 1 contra 3, 3 contra 1, 1 contra 2, pero siempre tiene que haber el antagonismo. Lo que importa es el enfrentamiento de dos fuerzas contrarias. Qué simple se ve ahora. Si ustedes ponen a ver cualquier disparate de lo que ponen en televisión, está ahí. Si ustedes ven las obras griegas, está ahí. Si ustedes ven las obras de Shakespeare, está ahí. Siempre está el enfrentamiento de dos fuerzas contrarias, identificadas en seres diferentes. Sobre todo será importante la naturaleza de los estados emocionales de unos y otros, inicialmente y durante su paso por la obra, sus objetivos correspondientes y el poder que poseen para realizarlos u oponerse. Todo personaje es importante para el desarrollo de la acción. Cada cual debe tener una razón de ser. Su presencia será inevitable e insustituible. Si aparece un personaje que no tiene esas cualidades, quítelo, que no está haciendo nada ahí. Todo tiene que tener una incidencia física, real, entre lo que se quiere o lo que se busca y lo que lo impide. Los personajes necesitan querer algo, o mejor aún, deben tener la voluntad de realizar cualquier cosa. Esta querencia o acto de voluntad debe dirigirse a la lucha de la conservación o el cambio de algún aspecto importante. Cada personaje debe ser disímil del otro de una manera significante. Puede quererse crear los personajes con algunas afinidades,
pero casi en todo momento deberá ser posible que se sepa quién está hablando sin que sea necesario leer el nombre, ya sea porque poseen la misma información o porque difieren de sus opiniones sobre cualquier tema. Esto es acción textual, y la verdadera acción teatral se produce de la interacción dinámica de los caracteres. En nuestros días, muchos seres humanos que podemos llamar héroes luchan por cambiar nuestro mundo. Son los mejores protagonistas del drama de hoy. Al negarse a aceptar el absurdo de la existencia y luchar contra él, utilizando la fuerza de la voluntad, un valor insustituible. Un héroe. Un héroe no es Hércules, no. Es el padre de familia que defiende a su familia de la perversión contra y se convierte en un luchador de primera línea para que su familia salga de esa anomalía. La intriga, quinto y último elemento básico, el más importante en las primeras etapas de la creación dramática. Este vocablo proviene del latín intricare, que quiere decir enredar. Es el conjunto de incidentes que forman el mundo de la obra teatral. Es la suma de los conflictos que definen la trama desde el inicio hasta el final. Qué rápido. En cierta forma, la trama describe el aspecto exterior visible de la proposición dramática. El resultado de las acciones propiamente dicho consiste en los múltiples intentos y estrategias que enfrentan los caracteres para resolver sus problemas. Podríamos decir que es la plasmación ordenada de las motivaciones desde su desencadenamiento hasta su clímax. Filosofía. Los atributos. Esto es lo último importante. Al igual que el ser humano, el comportamiento de un personaje será el resultado de una combinación de sus impulsos básicos, instintos y tendencias, con los atributos caracterológicos que son productos de la interacción. Los atributos caracterológicos pueden ser constitucionales, intelectuales, expresivos y culturales. Estos, combinados de acuerdo a diferentes grados de densidad e importancia, serán los determinantes de las acciones de los personajes. Fíjense. Deberán los caracteres proceder entonces de acuerdo a esa composición particular conocida como complejo característico, que no es más que el patrón específico de reacciones impulsadas por estas particularidades, los cuales constituyen, según la psicología, el carácter o conducta. Siguen definiciones de los atributos que contribuyen al complejo característico y constitucionales. Son condiciones personales y temporales como edad, estado de salud, grado de fuerza y apariencia física, las cuales determinan el tipo y la cualidad de las acciones que desarrollará cada personaje. El grado de la habilidad de ver, escuchar, responder, evolucionar, de sentir en general, afectará sus relaciones. O sea que las constitucionales son las que tienen que ver con el individuo como un ser humano. Es joven, es viejo, le importa, no le importa. O sea, se miden con las características de cada edad. Siguen las intelectuales. Están constituidas por la capacidad de comprender y reaccionar como consecuencia de los impulsos intelectivos. La base de la actividad mental es genética en cuanto a la capacidad cerebral, pero puede ser alterada por lesiones físicas infligidas en el parto, por ejemplo, o traumas psíquicos productos de algún acontecimiento excepcional en la infancia. De todas maneras, y en todos los casos, la respuesta psicológica estará condicionada por los elementos que han sido establecidos mediante la educación como factor que reprime lo instintivo. Un personaje será dependiente en alto grado de estas. Las culturales, en cierta forma, se parecen a los atributos intelectuales,
ya que sus elementos constitutivos son básicamente transmitidos por la educación. Pero su significación es algo más amplia, pues tienen que ver con los elementos geográficos, históricos y ambientales, y con las clases y grupos sociales. Son en realidad las características individuales que provienen de la colocación genérica del personaje. O sea, uno vive dentro de una cultura y el peso de esa cultura va a manejar como las otras motivaciones. Las emocionales se refieren a la estabilidad o al desequilibrio emotivo de los estados de ánimo. Básicamente son un resultado del choque de las fuerzas de lo interno contra los factores externos, formativos o circunstanciales. Tiene mucha importancia, ya que primeramente el drama es una expresión de los conflictos de la sensibilidad. ¿Ok? Y los expresivos son un resultado de los anteriores. La combinación de los atributos constitucionales, intelectuales y emocionales reunidas en la creación de un carácter o comportamiento habitual. Una persona o un personaje será leal o insidioso, innovador o anodino, humilde u orgulloso, sereno o furioso, creativo o destructivo, y así según toda la gama caracterológica de los seres humanos. Al basarse en esta clasificación, en cierta manera limitadora, deben tener cuidado de no crear personajes llamados arquetípicamente demasiado simples, clichés. ¿Estamos claros? Quedan 15 minutos. Yo los veo a ustedes como cansados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Esos personajes, como dijo el personaje, que debe tener las características humanas, obviamente, ok, Sí. pero que no debe verse como cliché. O sea, el personaje, aunque no presente algo como tan excepcional, no puede ser algo tan simple. Entonces, ¿cómo pudiera uno definir ese personaje? Bueno, un bueno contra un malo. El bueno no tiene que ser un pendejo. El bueno tiene conceptos correctos que se tambalean ante la realidad y que sé yo cuánto. O sea, no es un cliché. Yo hago lo bueno. Y lo malo no es que todo lo que hacen es malo. A lo mejor tiene una esposa e hijos, pero cuando se enfrentan a él es capaz de asesinar a alguien. O sea, no, parece malo, pero por una circunstancia que se representa. exacto. Mediante lo del complejo característico, puede ser cultural, puede ser mental, puede ser emocional, que eso es lo que lo va a modificar y lo que les va a dar color humano. O sea, no es un cliché. El malo contra el bueno, no. Es un hombre que lucha por el bien de los demás y se le oponen los demás que no se interesan por el derecho de los muchos. Por decirlo de alguna forma. Por más de 2000 años, la estructura de una obra dramática ha permanecido esencialmente invariable. Aristóteles, de nuevo, en su análisis de las mejores piezas escénicas de sus días, la poética, definió la obra teatral como compuesta por dos partes, la complicación o nudo y el desenredo. La interpretación de sus escritos y el mismo ejemplo sumamente de la tragedia han conducido a la definición hacia una estructura más compleja. El prólogo, la exposición y su detonante, la complicación, nudo o conflicto, el clímax, la parte más alta, la resolución del problema, la conclusión o catástrofe y el epílogo o final. No voy a explicar todas estas cosas, pero por eso le dije que tratar de dar este tema en una sola clase era demasiado. Es demasiado. Porque yo no puedo pretender que ustedes van a recordar toda la porquería que yo le he dicho a ustedes.
Eso se hace en 2 o 3 sesiones que te tienen que apuntar. Entonces, vamos a ver, vamos a crear un personaje que tenga tal impulso de tal tipo y tal impulso de este otro. ¿Cómo resulta que sí o qué? Para que se les vaya fijando. Ya yo tengo eso fijo, ¿no? Ya yo no tengo que hacerme las preguntas que yo digo que hay que hacerse aquí, porque ya lo mío es un vicio, ya yo sé que un personaje sale exactamente como yo quiero, como lo deseo y como lo necesito. Entonces, esto del prólogo, la exposición, el clímax. El clímax es cuando ya no se puede ir más lejos. Tiene que acabar. Se han presentado varios sí, sí, el final. O sea, cuando ya el autor no sabe qué más agregar, tiene que... Acabó. Entonces, ¿qué hace? ¿Se suicida o decide no hacer? ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué es la solución final? Pero llega un momento en que la atención que debe ir en el programa debe tener un orden de crecimiento. Llega un momento en que ya nada. Yo ponía en las clases el tema de una niña que quería viajar al extranjero y se le presentaban todos los problemas. Primero era que la mamá no quería que fuera, segundo era que el papá no tenía dinero, que sé yo cuánto. Y finalmente la muchacha lograba irse. Entonces ya no se podía complicar más la cosa. Y había que acabarlo. Decidía no irse. Se solucionaba todo. Maestro, se me explique con los temas sociales que han estado siguiendo aquí en Dominicana, bueno, donde vivimos, ¿no? Me voy a ir a por eso, sí. Aquí es un poco fuerte. ¿Se podrían trabajar bastante dramaturgia hacer buenos trabajos? Mucho. Aquí hay mucho material real que se puede convertir en teatro. Hay algo que es de comedia. Ver cómo los políticos profesionales son ridículos. Son ridículos. O sea, está de presidente Juan Pérez. Julio Rodríguez se opone a Juan Pérez. Le critica esto, esto y esto y esto. Le gana Rodríguez a Pérez. Y Rodríguez le critica esto y esto, esto y esto, lo mismo que le criticaban a él, porque no resuelven nada. Y no es porque no quieran, porque es que somos un país difícil, muy difícil. Entonces uno no puede decir, ese no sirve, búscame otro, porque no va a aparecer ese otro. Fíjense que apareció uno que era distinto a los demás, se llamó Trujillo, y hubo que matarlo, de tan distinto que eran los demás. De Diógenes. Y no, de Franklin Domínguez. Y creo que hablamos de la otra obra que sobre el mismo tema que escribió el mismo Franklin Domínguez. Se busca un hombre deshonesto. Porque de repente aparecen tantos hombres honestos que todos son deshonestos. ¿Quién? El político, payaso de toda la vida. Sí. Nos gustamos a nosotros los mexicanos, tenerlo claro. Sí, sí, no es. Yo nunca he sido partidista, pero fui político toda mi vida, porque yo he intervenido en hechos políticos y en este momento lo que hay que hacer es esto, pero yo no creo de que fulanita, no creo en ninguno de ellos, en ninguno. No existe la varita mágica. No,
No, es que ahora cuando el pasado le critica al presente algo, el presente lo manda para Google. Vete a Google e investiga, vete a leer para Google, o sea, te está diciendo con eso que te recuerde que tú también hiciste muchas cosas malas y ya se ve como muy filosófico, porque ahora es una filosofía de medios que se están utilizando, ya no se dice, eso no es así, no, no, no. Ahora te manda, lee tal cosa en Google, porque en Google está todo lo que tú hiciste, que tú me estás criticando ahora. Sí, no, o sea, nosotros tenemos temas a montones para escoger y van a ser categóricos si lo sabemos manejar como hemos visto, así que si cumplimos con las condiciones necesarias para que se conviertan en temas de verdad. Con nuestra vida política todos los días. Tú puedes hacerlo con los ojos cerrados. Coger la primera página de un periódico y voy a escribir sobre este tema y lo da. Porque en la primera plana aparecen 4 por lo menos. Con todo, con todo. Sí. En esta época de pandemia, Ese es otro tema. con tantos cambios que ha vivido la cultura mundial, ¿verdad? La vida cotidiana de la gente normal ha cambiado muchísimo. Yo le pregunto a usted, ¿qué repercusión tendría para el teatro, o sea, para la nueva realidad que estamos viviendo, esta situación mundial? O sea, ¿cuál sería la aplicación? O si de alguna manera habría algún tipo de frustración o estancamiento en el teatro por esta nueva realidad. Es problemático, pero mire a su alrededor. ¿Cuántas mascarillas hay aquí ahora? No puesta. Tú la tienes ahí, pero no la tienes puesta. La mía, ¿dónde que la tengo? Por ahí anda. Ah, aquí en el maletín. Yo salgo con ella, pero ¿quién se la pone? O sea, la humanidad no se va a acabar por el COVID, ni por la cosa del mono de ahora, que fea ese, que cosa tan fea esa. Yo acepto con mayor facilidad el COVID que la vaina del mono. Eso es horrible. ¿Eh? ¿No baja? Pues yo la prefiero de todas formas. O sea, siempre va a haber enfermedades y siempre va a haber obstáculos y siempre va a haber de todo y el teatro sigue para adelante. Llega un momento que parece que va a fracasar, entonces aparece un autor que escribe un tema que hace y despierta a la gente y comienza otra vez y sube. Siguiendo esa misma línea, ¿usted cree que podría ser factible montar la obra de Albert Camus, Estado de Sitio? ¿Perdón? ¿Usted cree que sería factible en el ambiente que hay ahora mismo con el tema de la pandemia, montar la obra de Albert Camus, Estado de Sitio? Claro que sí. Claro que sí. Camus es de los clásicos, tú sabes. Del siglo pasado, pero es un clásico. Y el mismo Sartre, el otro existencialista que escribió teatro, son obras que se adaptan a cualquier país del mundo. El problema que sucede en Francia o en el norte de África es el que tenemos nosotros aquí, igual. Es entendible, son universales. Eso es lo que mantiene el arte vivo, la universalidad que tiene. Que uno convierte cualquier cosita aparentemente pequeña en algo que sirve de enseñanza para el resto del mundo. Eso es muy importante. Sí. 2 minutos. Bueno, les voy a agradecer. Digo, les agradezco, no les voy a agradecer. Les agradezco que hayan venido ustedes a pesar de la mortandad de esta última tanda, vamos a llamarlo así. Y espero que haya sido
beneficioso para ustedes. Creo que se puede medir el grado de éxito por las preguntas de ustedes. Eso quiere decir que a lo mejor no entendieron todo, pero estaban sintonizados con lo que usted estaba haciendo y querían ampliar algún concepto que no tenían claro o querían aportar algo que aclaraba lo que yo estaba diciendo. Y eso, para alguien que da un curso, es más que un premio. Gracias.